inicio a esta conferencia Meetup sobre el tema que vamos a tratar es respecto a tema de validación de métodos analíticos de acuerdo a los requisitos de la norma ISO IEC 17025, ¿ya? La versión que está vigente. Bueno, mi nombre es Freddy Taipes, soy magíster ingeniero y también pertenezco al Colegio de Ingenieros del Perú. Bueno, aparte de tener el grado de magíster en gerencia de calidad, también me he desempeñado como gerente de calidad, dirección técnica y jefatura en laboratorios de ensayo que han sido acreditados ante Instituto Nacional de Calidad del Perú, INACAL, y también ante el Servicio de Acreditación Internacional IAS, que como bien algunos tal vez lo conozcan, es el análogo del INACAL, pero pertenece a Estados Unidos, ¿no? Sí, también ejerzo el oficio de profesor e investigador de ciencias e ingeniería en la Universidad Privada del Norte. Y bueno, también me dedico a lo que es la capacitación, consultoría, auditoría e implementación de sistemas de gestión basadas en 17025 ISO 9001, ¿no? Bueno, en mi experiencia he tenido el placer de haber implementado métodos en los campos de fisicoquímica, química instrumental, microbiología, parasitología e hidrobiología. Así también soy experto en métodos estadísticos asociados a metrología, diseño, desarrollo y control de procesos. Entonces, en base a toda esa experiencia, vamos a comenzar el MIT. Vamos a comenzar primero explicando los fundamentos, ¿ya? Una recomendación para ustedes, que entiendo que si están aquí escuchando el MID es porque tienen gran interés en este tema de la validación del método de ensayo, que es muy importante, más que todo para poder generar competitividad en sus laboratorios, ¿ya? Todas las documentaciones que debemos de conocer, ahí los he puesto. Para lo que respecta a términos y conceptos, es interesante revisar, en el caso de Perú, la directriz para la validación de métodos de ensayo. Ahí vamos a encontrar muchos términos, definición de muchos términos asociados. O sea, siempre se les va a recomendar que deben de trabajar, toda definición, toda conceptualización debe estar basada en ¿qué? En normativas, ¿ya? Yo entiendo que en este MIT también están participando personas de otros países. Entonces, al igual como Perú cuenta con INECAL, otros países también cuentan con sus entes rectores, ¿no? Asociadas al tema de metrología, al tema de acreditación, ¿no? Entonces también deben de trabajar en base a esas normativas, ¿ya? Una normativa, el Euraquén es una normativa internacional, esa es una normativa generada por una asociación de laboratorios europeos, es un referente también para la implementación o para la validación de métodos analíticos, ¿no? Estamos en la edición 2016. Lo van a encontrar libre en internet. Está con el título La adecuación del uso de métodos analíticos, también muy recomendado. También tenemos la guía 99, o también la más conocida como el Vocabulario Internacional de Metrología, la BIM. De ahí también se toman muchos términos importantes, la conceptualización, ¿ya? Respecto ya a lo que es el tema del proceso de validación, para el proceso de validación acá estoy recomendando estos 5 documentos que también nos van a ayudar bastante, ¿ya? Tenemos, lógicamente, bueno, acá lo he colocado la NTP ISO IEC 17025, lógicamente tenemos que trabajar primero buscando cumplir estos requisitos de la norma. Para otros países tendrán sus equivalentes a la 17025. Ya también vamos a trabajar con las directrices de acreditación de laboratorios de ensayo y calibración. Debemos de entender que al momento que uno acredita, no solo debe acreditar la norma en sí, también debe acreditar los lineamientos, las políticas o las directrices o directivas del ente que les va a acreditar. Ellos también manejan ese tipo de documentación, así es que también es importante revisarlo, ¿ya? A ver, Carmelo, le escucho. Ha levantado la mano. A ver.
Bueno, continuamos entonces. Si tienen alguna consulta al final del Meet, vamos a dar respuesta a sus dudas, consultas u observaciones, ¿ya? Respecto a lo que son análisis estadísticos, también vamos a encontrar bastante información respecto a validación en Lebraken, ¿no? En esta primera edición del 2016 y también con la ISO 57251, en donde vamos a encontrar los procedimientos que se recomiendan para poder demostrar lo que es exactitud, es decir, análisis de veracidad y precisión para los métodos de ensayo, ¿ya? Entonces, eso es en esta primera lámina. Vamos a conocer un poco sobre lo que es la validación, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Según la conceptualización que se tiene, según Lebraken, nos dice que la validación es un proceso mediante el cual se definen requisitos analíticos, ¿no? Es un proceso, o sea, vamos a encontrar que es una secuencia de pasos. Eso lo vamos a ver más adelante, ya los pasos, etapa por etapa. Ahora, nos dice que se definen requisitos analíticos. Claro, eso es lo primero que debemos de hacer antes de validar. ¿Cuáles son esos requisitos analíticos? Aquí tenemos, por ejemplo, definir el alcance, la matriz, el analito, por ejemplo, el equipamiento que se va a utilizar, definir los materiales que se van a utilizar, los patrones, la infraestructura, las condiciones ambientales, los controles de calidad que se pueden utilizar y luego finalmente el procedimiento analítico. O sea, eso es lo que debemos de tener, es lo primero que se tiene que determinar o se tiene que vamos a comenzar, digamos, a trabajar dentro de la planificación de la validación. ¿Ya? Y en base a toda esta información, nosotros vamos a ir diseñando el método que vamos a validar, ¿no? Lógicamente, este método va a tener una finalidad. La finalidad es cuantificar algo de manera confiable. Entonces, para eso, ¿no? Acá nos dice en la definición, se debe asegurar que el método de ensayo, bajo ciertas consideraciones, ¿no?, ha desarrollado capacidades consistentes. Estas capacidades consistentes lo vamos a demostrar mediante estos parámetros de desempeño, que podemos verlo aquí en la tablita, lo he separado: límite de detección, de cuantificación de método, la linealidad, sensibilidad, veracidad, precisión, robustez, incertidumbre, selectividad o especificidad y rango de trabajo, ¿ya? Y eso, lógicamente, una vez que nosotros, con todo lo que hemos definido como requisitos analíticos, logramos demostrar estas capacidades consistentes mediante un proceso que es el de la validación, nosotros vamos a demostrar, ¿no?, la aplicación requerida, es decir, que el método cumple con los fines para poder cuantificar de manera confiable el analito que nosotros deseamos, ¿ya? Entonces, eso es la definición de validación. Entonces, nosotros lo que vamos a ver a continuación, vamos a revisar rápidamente, no como esto es un MIT, rápidamente los requisitos de la 17 respecto a este punto. La 17.025, uno de los primeros puntos, escala de validación 7221, nos dice que el laboratorio debe validar. ¿Cuándo va a validar? Cuando nosotros estemos frente a un método no normalizado. Un método no normalizado es aquel método que ha sido proporcionado por una entidad que no necesariamente es especialista o es reconocido en la región, ¿ya? Y métodos normalizados es todo lo contrario, pues no han sido métodos que han sido generados por organismos que son reconocidos, ¿no? Reconocidos ya sea por un ente de normalización o también reconocidos a nivel regional o nacional, ¿no? Ahí tenemos muchos, pues, ¿no? Tenemos el EPA, tenemos los métodos NIOSH, tenemos el AOAC en alimentos, ¿no? Bueno, hay algunos campos en los cuales sí trabajan bastante métodos también elaborados por el propio laboratorio, ¿no? A eso se refiere en el segundo punto, métodos desarrollados por el laboratorio, ¿no? En el campo minero, por ejemplo, encontramos esta situación de manera muy frecuente, ¿no? Métodos desarrollados por el laboratorio, ¿ya? Ya sea que hayamos tomado la información de otro laboratorio minero, pero son métodos que han sido desarrollados por alguien, que no es un ente reconocido estrictamente, ¿ya? Métodos normalizados que digo, utilizados fuera de su alcance, ¿no? También podemos utilizar métodos normalizados, pero fuera del alcance. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos un método, digamos, el ACTM, y este método nos dice que aplica para, digamos, para un producto, que, digamos, aplica para analizar un analito cobre, digamos, cobre en suelo, ¿no? Cobre en suelo. Pero nosotros no queremos analizarlo cobre en suelo, queremos analizarlo cobre en lodo. Entonces, el lodo ya es otra matriz,
Entonces, está fuera del alcance. En esas situaciones podemos adecuar esa metodología. Entonces, todo el proceso de adecuación involucrará realizar la validación, ¿ya? Método normalizado modificado de otra forma. ¿A qué se refiere este punto? Es un método normalizado, por ejemplo, este método también. Pero digamos que en alguna etapa, en alguna parte, el método normalizado nos dice, por ejemplo, que tengamos que digestar el cobre con 10 mililitros de ácido clorhídrico al 50%. Y nosotros, digamos, eh, modificamos una de estas, de esta etapa del proceso operativo que recomienda el método normalizado, ¿no? Cambiamos. Entonces, en ese caso tendríamos que también validar, ¿ya? Entonces, estos son todos los puntos que nos detalla la norma. Punto 722, ¿qué dice? Cuando se hacen cambios a un método validado, ¿qué se tiene que hacer? Primero se tiene que evaluar si hay influencia de estos cambios, ¿ya? Cuando se hagan cambios. Van a haber situaciones en las cuales un método que yo ya lo he validado lo puedo cambiar, ¿ya? Por X motivos, pero, sí, pero al momento de hacer el cambio hay que evaluar si ha habido una influencia importante, es decir, si va a afectar esto al resultado final, a la confiabilidad, ¿ya? Si no afecta, queda así tal como está, hacemos la modificación y quedó, pero tenemos que tener el informe en la cual nosotros hayamos demostrado que no existe esa influencia, ¿ya? Cuando sí existe la influencia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realizar una validación nueva del método, ¿ya? Más adelante les voy a explicar algunas situaciones de eso. 7223. Las características de desempeño de los métodos validados deben ser pertinentes a las necesidades del cliente. Esto es muy importante, ¿ya? ¿Cuáles son? En primer lugar, ¿qué son las características de desempeño? Las características de desempeño son lo que encontramos como rango de medición, exactitud, incertidumbre, límites, la selectividad, la linealidad, sensibilidad, la precisión, la robustez. Todo estos son las características de desempeño, ¿ya? Lógicamente, cuando nosotros definamos esto y cómo lo vamos a analizar, debemos de considerar, por ejemplo, en primer lugar, ir adecuando nuestra metodología en función a lo que nos va a pedir nuestros clientes. Eso bastante, por ejemplo, lo van a ver ustedes para los límites de detección y de cuantificación, ¿no? Nosotros tenemos a veces metodologías en las cuales el límite de cuantificación, algunos clientes nos piden límites de cuantificación bajos. Entonces, en estos casos debemos de considerar ese detalle, ¿no? Y hacer la validación del método, tal vez. El método que tengamos de referencia, su límite de cuantificación es muy alto para lo que nos va a pedir nuestros clientes. Entonces, podemos trabajar con la validación para poder demostrar que podemos alcanzar límites de cuantificaciones más bajas, ¿no? Ya, ese es un caso. Otro caso, por ejemplo, en el tema de la exactitud, que se va a determinar a partir de la veracidad. Por ejemplo, en estos casos, tenemos que evaluar en distintos, como mínimo debemos evaluar en 3 rangos, ¿no? Nivel bajo, nivel medio, nivel alto, ¿ya? Entonces aquí también, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta qué cantidad más alta nuestro método nos responde, ¿no? Entonces, en esos casos también nosotros tenemos que ir adecuándonos porque ¿quiénes son los que nos proporcionan las muestras? Al menos la muestra con carga, nuestros clientes. Entonces, deben ser pertinentes a la necesidad del cliente. ¿Ya? También nos dice que deben ser coherentes con los requisitos especificados. Estos requisitos especificados nos están hablando de los requisitos también de del mismo método que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Muy bien. Y en el último punto, el requisito asociado a este tema de validación nos dice que el laboratorio debe conservar los siguientes registros. Procedimientos de validación utilizadas, que es un procedimiento. Entonces, todo laboratorio debe tener un procedimiento. Se recomienda que este procedimiento sea documentado, ¿ya? La especificación de los requisitos. Esta especificación de los requisitos, de todo lo que se va a necesitar para poder validar el método, eso, ¿en qué documento lo vamos a tangibilizar? En el plan de validación. Yo les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Luego nos dice determinación de las características de desempeño de método, los resultados obtenidos y la declaración de la validez del método. Todos estos 3 puntos lo vamos a obtener en un solo documento conocido como informe de validación del método de ensayo, ¿ya? Ese informe de validación va a tener, en ese informe lo que vamos a tener que colocar es todo el resumen, ¿no? De todo el estudio que se ha hecho, en la cual se demuestra que el método cumple
de manera eficaz cada una de estas características de desempeño que se ha determinado, ¿no? Ya, entonces esos son los puntos respecto a la norma. Ahora sí vamos a entrar ya al proceso de validación en sí, ¿ya? El proceso de validación, igual como el PH, todo está basado en el PHBA, vamos a tener distintas etapas, ¿ya? Primero vamos con la parte del plan. En la primera parte del plan tenemos que definir el objetivo, el campo de aplicación, el alcance, ¿no? El objetivo se refiere a qué es lo que queremos validar, ¿no? El campo de aplicación es en qué disciplina estamos nosotros, el método pertenece, ¿no? Química instrumental, físico-químico, microbiología, biología, ¿no? Definir eso. El alcance. El alcance está referido a dos puntos importantes. Tenemos un alcance cualitativo y cuantitativo. El cualitativo puede ser las matrices, es decir, en qué producto se va a analizar, ¿no? Y los cuantitativos podría ser los límites, ¿no? De cuánto la cantidad mínima hasta cuánto la cantidad máxima. Pero lógicamente en la etapa de plan no lo vamos a poder conocer. ¿Por qué? Porque todavía no hemos hecho la evaluación de los límites, ¿no? Ya, entonces, básicamente el alcance, lo que se define en esta primera etapa es el alcance cualitativo, es decir, a qué matriz va a aplicar, ¿ya? Luego tenemos también que identificar las normas y documentos que van a dar origen a todo nuestro proceso de validación, es decir, identificar toda la documentación que vamos a tener de referencia. Dentro de esto, ya yo les voy a ir explicando más adelante cuáles son estos documentos que recomiendo, ¿ya? Segundo punto, definir los parámetros de validación y los criterios de aceptación. Esas características de desempeño que van a aplicar para el método que yo deseo, lo tengo que definir en esta segunda etapa. ¿Ya qué características de desempeño voy a aplicar? Lógicamente, si es un método gravimétrico, si es un método instrumental, si es un método volumétrico, cada uno va a tener, van a aplicar algunas características de desempeño, en otras no, en otras sí. Eso yo lo voy a explicar cuando expliquemos este paso, ¿ya? Desarrollar un procedimiento operacional de la validación. Este paso es decir, tener nuestro proceso, nuestro procedimiento de validación, ¿ya? Muchos laboratorios ya lo tienen. Entonces, en este caso simplemente es aplicarlo, ¿ya? Luego definir los experimentos, ensayos y pruebas de validación. Esto es hacer el diseño de los experimentos. Es decir, cuántos días voy a analizar, ¿no? Cuántas pruebas voy a necesitar para la veracidad, cuántas pruebas para la precisión, cuántas pruebas para los límites, en qué días, ¿no? Cómo van a participar las personas, los analistas, cómo va a ser eso, ¿no? A eso se refiere. 5, verificar si estas características de operación, las características de operación de los equipos para el método, ¿no? Es decir, yo ya voy a tener definido mis equipos, ¿cierto? Entonces, en esta etapa yo tengo que conocer y verificar si todo mi equipamiento que voy a necesitar cumple con las características para poder aplicar mi método, ¿ya? Y luego caracterizar los materiales, por ejemplo, reactivos y patrones. También tenemos que revisar eso si está todo conforme, ¿ya? Luego ya viene el ejecutar. En el ejecutar, en el hacer, ya lo que primero se hace se ejecutan los experimentos, los ensayos o pruebas preliminares a la validación. Acá el término de experimentos, ensayos y pruebas son como sinónimos, ¿ya? Es decir, analizar nuestras muestras, ¿ya? Acá dicen preliminares, ¿por qué? Porque tenemos que ir probando primero, ¿no? Cómo nos está respondiendo, nuestra curva, nuestros reactivos, se hacen pruebas. Más adelante les voy a dar un ejemplo de esto. Ajustar los parámetros de validación del método y los criterios de aceptación. Este es opcional, es decir, si es que yo encuentro en estas pruebas preliminares que no me convendría, por ejemplo, aplicar límite de cuantificación, porque yo lo puedo utilizar para este método en base a la resolución del equipo, entonces acá yo redefino ese límite de cuantificación. Ya no lo voy a hacer como pensaba hacerlo, no con un procedimiento estadístico, sino simplemente voy a definirlo con la resolución del equipo, ¿no? Estoy encontrando en base a que estoy conociendo y explorando la metodología. 9. Ejecutar los experimentos, ensayos o pruebas completos de validación y su análisis estadístico. En esta parte, la 9, es en la parte donde nosotros trabajamos más, ¿no? Aquí ya se aplica ya. Acá vamos a hacer todas las pruebas,
Los ensayos, primero se recomienda comenzar con la determinación del límite de cuantificación de detección, luego evaluar lo que es el tema de linealidad, la sensibilidad, luego ya entramos al tema de la veracidad, al tema de la precisión, ¿no? Luego la incertidumbre, la robustez, finalmente para terminar con lo que es el tema de los interferentes y finalmente ya definimos nuestro rango de trabajo, ¿ya? Esta es la parte más ardua y lógicamente no solamente es determinar la información, los datos, sino también aplicar un análisis estadístico, ¿ya? Y bueno, preparar el procedimiento operacional para la ejecución del método rutina. ¿Esto qué quiere decir en el punto 10? Ya desarrollar el método, ¿no? Redactar nuestro método de ensayo. Muy bien. Luego también tenemos ya en la verificación y en la mejora, definir el tipo y frecuencia de verificación de los controles de calidad. Es decir, con qué frecuencia vamos a aplicar los controles de calidad para nuestro método, ¿no? Y qué controles vamos a utilizar, ¿ya? Y finalmente, para terminar, se definen los criterios de revalidación. Es decir, yo tengo que tener en claro cuándo voy a revalidar, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, estos 12 puntos lo pueden ustedes bien considerar o elaborar como un procedimiento para validación de método de ensayo, ¿ya? Está esquematizado. Muy bien, comencemos con la primera etapa, definir el objetivo, el campo de aplicación, el alcance, normas y documentos. Acá tenemos un modelo, una estructura, por ejemplo, el objetivo, validar el método de ensayo, ¿no? Para determinación de cobre, espectrometría atómica, procesión atómica. Campo de aplicación, química instrumental, alcance, la matriz, minerales. Normas y documentos de referencia, acá tenemos la 025, la directriz, que todos los países ya cuentan con sus propias directrices que dan mayor aclaración y soporte a su 17025 que han sido adecuadas de cada país, ¿ya? Eso también es recomendable que lo consideren y lo revisen. Luego la directriz de la validación de método de ensayo, que también tienen muchos países, algunos no lo tienen, algunos lo tienen, hay que revisarlo también. La Euraquén, la Euraquén nos ayuda bastante. Luego, acá hay otro documento que es capacidad de método de ensayo y procedimiento de calibración, un documento adicional que acá en Perú lo tenemos, ¿no? En la cual nos definen los campos de aplicación. Y luego el método, lógicamente el documento que nos está sirviendo de referencia para la validación. ¿Ya? Ahora, ustedes me pueden decir tal vez por ahí, ingeniero, yo estoy creando el método, bueno, ustedes primero creen su método, tienen ya el método elaborado, ese método, dale una codificación, incluyanlo acá, porque ustedes qué van a hacer como producto de la validación, ¿qué van a hacer? Van a tener un nuevo método mejorado del que ustedes están trabajando, ¿ya? Listo. Acá tenemos en el punto 2 definir los parámetros de validación y los criterios de aceptación. Esto es importante. Acá tenemos, por ejemplo, esto es para un método instrumental. Para un método instrumental se recomienda y muchas veces van a aplicar todos los 10 parámetros de validación, ¿ya? La veracidad, la precisión, se especifica en un cuadrito y se indica que sí aplica y además sus criterios de aceptación, ¿no? Es decir, ¿cuándo es veraz? Cuando la media es igual al valor del material de referencia, la precisión va a ser correcta, el método va a ser preciso cuando evaluemos y demostremos que es repetible y reproducible. Selectivo y específico será cuando la diferencia de las medias de nuestra muestra, cuando está con la matriz, cuando está solamente con el analítico, cuando está con el interferente, la diferencia de los resultados de las medias son igual a 0 o aproximadamente 0. El rango del intervalo de trabajo se define el rango inferior como límite de cuantificación, al superior como el valor máximo que es, digamos, preciso y veraz. La linealidad se define cuando demostremos que el coeficiente de correlación es mayor o igual a 0.99 y la pendiente de la curva sea distinto o mayor a 0. ¿Ya? El límite de detección, la condición es que el límite de detección sea menor al de cuantificación. La de cuantificación, acá hay una relación que debe existir entre cuantificación y detección de 10 a 4. El tema de la incertidumbre. Los criterios para incertidumbre lo vamos a tomar de la GUM y también de la Euraquén, ¿ya? Que esta es la guía CG4 de la Euraquén, en la cual vamos a encontrar todos los requisitos para determinar incertidumbre para método de ensayo.
Sensibilidad. Para que exista sensibilidad, la pendiente de la curva debe ser mayor a 0 y las pendientes de las curvas de calibración deben ser similares en condiciones de repetibilidad intermedia. ¿Ya? Y la robustez es la medida de la resistencia del método al cambio de respuesta cuando se introducen pequeñas variaciones. ¿Ya? Lógicamente todo esto lo vamos a explicar, pero esto tiene que estar definido. ¿Ya? Desarrollar luego el punto 3, el método de validación. Bueno, todos ya debemos de tener un método, un procedimiento de validación. Si no lo tenemos, podemos tomar como referencia lo que ya expliqué, la secuencia de todos estos 12 pasos. ¿Ya? Esto nos serviría también como un procedimiento. Luego, tenemos que definir los experimentos y pruebas. Acá hay un modelo, ¿no? Por ejemplo, para la veracidad, se va a realizar con el mismo método, muestras idénticas, diversos días, diversos analistas, diversos equipos. Se tiene que trabajar con los MRC o MRI para rango medio, alto y bajo. ¿Ya? Y aquí estoy yo explicando, ¿no? Cómo voy a armar el diseño de los experimentos. ¿Ya? Súper importante. Aquí tenemos otro ejemplo para el tema de precisión. Acá tenemos que considerar condiciones de repetibilidad y condiciones de reproducibilidad y cómo nosotros vamos a ir también en los ensayos, ¿no? Cuántos ensayos hay, cuántos ensayos requerimos por turno, por día, ¿no? Y por cada nivel, ¿ya? Siempre se trabajan para todos los parámetros de desempeño. Siempre debemos de tratar de trabajar en todo el rango de desempeño del método. Ya es decir, nivel bajo, medio y alto. ¿Ya? Esos son dos ejemplos, ya en el curso se verá a más detalle, porque lógicamente este tema es muy amplio. En el punto 5, verificar si las características de operación de los equipos según el método, ¿no? Acá hay un ejemplito de cómo nosotros verificamos por cada equipamiento que tenemos, ¿no? El tipo de equipo y las características de operación que se requiere, el código del equipo, la cantidad que se requiere y si se verifica si el equipo que tenemos cumple con estas características de exigencia. ¿Ya? En el punto 6, caracterizar los materiales, los reactivos y los patrones, ¿no? Igualmente acá hacemos una lista de todos nuestros reactivos y patrones, lógicamente definimos el tipo y las características de operación, ¿ya? Y así también verificamos si requiere calibración y si cumple o no cumple, ¿no? Acá también pueden aparecer, como habla de patrones, muchas veces trabajamos con pesas patrón, también pueden aparecer acá, esas sí requieren calibración. Pueden aparecer también instrumentos que lo utilicemos como patrones, ¿no? Como por ejemplo termocuplas, ¿no? También pueden aparecer y esas también requerirían calibración. También acá pueden aparecer en lo que respecta a material de vidrio, a veces trabajamos con nuestros patrones, ¿no? Una bureta, una pipeta volumétrica que nos sirva como un patrón, ¿ya? También se incluye aquí. Ejecutar los experimentos para poder hacer algunas pruebas preliminares, ¿no? Aquí hay 9 puntos que les estoy dejando, por la lámina lo van a tener ustedes, en donde por la experiencia que he tenido, validando, bueno, en mi experiencia he validado cerca de más de 100 métodos en distintos campos. Entonces, hay muchos puntos que nosotros podemos encontrar para ir haciendo, que vamos a ir encontrando cuando hagamos estas pruebas preliminares, ¿ya? Rango de medición, por ejemplo, ahí vamos a verificar, en primer lugar, si contamos con el material de referencia, o podemos trabajar tal vez con muestra o con el método que responda al nivel máximo. A veces eso es también un detalle que hay que ir verificando. En lo que es veracidad, sí o sí tenemos que en la veracidad trabajar con el MRC o MRI, ¿ya? Para los niveles establecidos en veracidad. En incertidumbre de la medición, verificar que se cuenta también con el MRC o el MRI, ¿ya? O muestra también para determinar incertidumbre, ¿ya? En el caso de incertidumbre, nosotros vamos a tener suma de varias incertidumbres. Incertidumbre de precisión de ensayo e incertidumbre de veracidad de ensayo, ¿ya? La incertidumbre de precisión de ensayo lo podemos determinar con muestra, no hay problema. Pero el problema a veces va a ocurrir en algunas metodologías en las cuales vamos a requerir medir la incertidumbre de precisión de veracidad de ensayo, porque esa se determina mediante material de referencia, ¿ya? Entonces todos esos temas se ajustan aquí. El límite de detección, realizar, por ejemplo, el límite de detección, hacemos las pruebas y nos conviene trabajar con blancos de matriz o blanco reactivo. El blanco de matriz
es una muestra que está limpia, que no tiene analito, ¿ya? ¿Qué es lo más recomendable? En primer lugar, trabajar con esto, pero no es posible muchas veces en todos los métodos. Entonces, ahí en estas pruebas preliminares ya se descarta la posibilidad y se define trabajar con blanco reactivo, ¿no? El blanco reactivo ya es trabajar con una muestra, no con muestras, ¿sí o no? Si trabaja con la matriz de forma limpia, ¿no? Por ejemplo, si voy a implementar un método que va a analizar digamos, agua, agua natural, entonces ya lo encontramos, digamos, podemos reemplazarlo con agua destilada, ¿no? Límite de cuantificación, verificar si el nivel o el rango bajo son superiores o cercanos al límite de cuantificación, ¿no? Eso también es súper importante. En lo que es selectividad de métodos, seleccionar el analito que se va a utilizar para poder evaluar la interferencia, ¿ya? Límites y sensibilidad. Esto se recomienda, por ejemplo, aquí trabajar, ahí podemos definir, ¿no? Algunas normativas recomiendan para definir una curva de calibración, trabajar como mínimo con 3 puntos y como máximo con 5 puntos. Pero lógicamente este comportamiento va a depender de las pruebas preliminares que nosotros hagamos. ¿Ya? La precisión, ahí tenemos que demostrar que el método es repetible y reproducible, ¿no? Acá vamos en estas pruebas, se van a definir si vamos a trabajar con MRC, MRI o muestra, ¿no? Dependiendo de la rapidez también con la cual queremos avanzar en la validación. La robustez, definir los factores, variables y nivel de evaluar, ¿no? Para el caso de la robustez, vemos que vamos a evaluar el método cambiando algunas consideraciones, ¿no? Algunas variables. Eso ya lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. De todos estos puntos se van a ir encontrando. Lógicamente, ustedes no son los únicos puntos. Ustedes van, al momento que validen, van a encontrarse con otra serie de interrogantes y eso se va a ir ajustando con estas pruebas preliminares. Aquí ya entramos a la primera etapa. Una vez que nosotros hayamos hecho ya los experimentos, vamos a hacer el tratamiento de la información. El tratamiento de la información, siempre todo dato que obtengamos, siempre vamos a trabajar de la mano con la estadística, ¿ya? Lo primero que siempre se hace es el análisis de datos. Vamos a trabajar lo que es la atipicidad de datos. Siempre vamos a evaluar primero la tipicidad. ¿Cuál es el objetivo de la tipicidad? Identificar y discriminar datos anómalos. Lo identifica y lo retira, ¿ya? Para eso tenemos, aquí he puesto dos metodologías las más usadas, en realidad hay más, pero la que yo recomiendo es diagrama de cajas, ¿ya? Es, digamos, la más estricta para muchas metodologías. Métodos que pueden generar datos muy gruesos, como métodos también que trabajan en una escala bien pequeña, ¿ya? Diagrama de caja recomendado. El test de normalidad, que es luego la segunda etapa, lo que se hace con los datos, tenemos aquí tres que se están conocidos: test de Anderson-Darling, test de Kolmogorov-Smirnov y test de Shapiro-Wilk. Aquí está. El de Kolmogorov se recomienda para menor o igual a 20 datos. Shapiro-Wilk funciona bien para menor o igual a 50 datos, ¿ya? Pero el recomendado es test de Anderson-Darling, que tiene un alcance mayor, ¿ya? ¿Para qué nos sirve el test de normalidad? Nos sirve para poder evaluar si es que los datos que tenemos, ¿no? Vamos a trabajar con una estadística paramétrica o no paramétrica, ¿ya? Si los datos nos salen que tienen un comportamiento normal, vamos a irnos a trabajar con herramientas de la estadística paramétrica, ¿ya? La estadística paramétrica considera a la media como la mejor que representa, el parámetro estadístico que mejor representa a todo un conjunto de datos, ¿ya? Cuando no cumpla una distribución normal, entonces ya nos iremos por una estadística más robusta, en la cual considera que la que representa mejor a nuestro conjunto de datos va a ser la mediana. Y a eso trabaja la estadística no paramétrica, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que se hace. ¿Ya? Y en base a eso aquí ya tenemos la estadística paramétrica. Siempre se trabajan dos puntos importantes en todo análisis: la evaluación de homogeneidad de varianzas y la evaluación de comparación de medios. Medias, ¿por qué? Porque estamos hablando de estadística paramétrica. Si hablaría de estadística no paramétrica, acá diría comparación de medianas, ¿ya?
Evaluación de homogeneidad de varianzas, tenemos dos test acá que se van a hacer. Test de F de Fisher, cuando yo quiero comparar la homogeneidad de varianzas de dos conjuntos de dos muestras, ¿no? Para dos muestras. Si yo tengo más de dos muestras, quiero comparar para tres muestras a más 4, 5, 6, 7, 8 muestras, pues tengo que usar el test de Barrel, ¿ya? El objetivo para aplicar estas herramientas es cuando yo quiero identificar si las varianzas son iguales o no, ¿ya? Eso es lo que me permite. El segundo punto en esta parte es la comparación de medias, ¿ya? Comparación de medias que me permite yo comparar media de un conjunto de datos con la media de otro conjunto de datos. Es decir, si son iguales o si son diferentes, ¿no? Es una herramienta que nos permite comparar conjunto de datos, ¿ya? Para estas tenemos mucha variedad. La famosa y conocida test-student tenemos tres tipos. Las test-student por lo general se utilizan para comparar dos muestras, ¿ya? La test-student tenemos también para una muestra, ¿ya? ¿Esto qué quiere? Esto lo vamos a utilizar bastante, por ejemplo, cuando hagamos estudio para la veracidad, se utiliza muchas veces test-student. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es comparar un conjunto la media de un conjunto de muestras frente al valor que nos indica el certificado de el certificado de nuestra materia de referencia. ¿Ya? Entonces, por ese lado nos sirve esto. Luego, el test student, ¿ya? Sí, todos estos estadísticos nos sirven para comparar, nada más, para comparar. ¿Son iguales o son diferentes? ¿No? Eso, nada más. Test student para dos muestras también nos permiten comparar si las dos medias de esas dos muestras son iguales o diferentes, ¿ya? Test student apareado, el test student apareado también me sirve para comparar, pero esto más que todo se aplica para muestras dependientes, ¿ya? Esto no tanto lo utilizamos en este campo de la química, de la validación, pero lo he puesto para investigación, ayuda bastante, ¿no? Esto es, por ejemplo, cuando a una misma población le vamos a hacer un tratamiento y vamos a evaluarlo el antes y el después. Al final es la misma muestra, ¿sí o no? Entonces son dependientes, dependen. Entonces, por eso utiliza el testigo no pareado, ¿ya? No usamos nosotros mucho esto. Test de ANOVA es para comparar ya. Como el test student nos sirve para comparar una y dos muestras, y si usted me puede ser ingeniero y para comparar 3, 4, 5, 6, 7, 8, también existe, y es el test de ANOVA, ¿ya? Entonces el objetivo es identificar si las medias son iguales, nada más, ¿ya? Muy bien, esa es la paramétrica. Y si por A o B nos salen los datos que son no normales, entonces tengo que irme por estadística no paramétrica. Entonces, análogamente también hay para evaluar homogeneidad de varianzas, tenemos test del EBN. Estos test del EBN nos permite analizar de 2 a más muestras, ¿no? Igual, identificar si las varianzas son iguales, ¿ya? Luego tenemos la evaluación para comparación de medianas, ¿no? Acá tenía que aparecer la palabra mediana porque son los que la estadística no paramétrica toma como referencia la mediana. Acá tenemos, por ejemplo, el test de Wilcoxon, que nos funciona muy bien para una o dos muestras. Comparamos, ¿no? Análogamente a la test student. Y el test de Mann-Whitney, que se utiliza también para dos muestras. En realidad puedo usar cualquiera de las dos. Nos sirve también, ¿ya? Ingeniero, y si queremos comparar más de 3 muestras, 4, 5, 6, también existe, ¿no? Es el 3 de Kruskal-Wallis, ¿ya? El objetivo es identificar si las medias son iguales. Muy bien, estas son las herramientas estadísticas que se van a usar, son las únicas que se usan para una validación. Muy bien, comenzamos con la primera, límite de detección y de cuantificación. Acá, bueno, está la definición de cada una de ellas. Acá solamente estoy presentando las diversas metodologías que podemos utilizar, ¿ya? Por ejemplo, el método de Huraken, que nos propone dos metodologías, que va a depender del tipo de análisis que nosotros hagamos, ¿no? Para determinar estos límites. Cuando tengamos métodos que se determinen a partir de una alícuota, es decir, una muestra, entonces tenemos con el método Huraken lo podemos analizar y también la Huraken nos propone una técnica para poder determinar estos límites cuando nosotros vamos a calcular el resultado se obtienen a partir de promedios de 2 a más muestras, ¿no? O alícuotas, ¿ya? El método de la Huraken es mucho más, el método de Huraken es mucho más flexible, pueden trabajarlo para cualquier tipo de metodología,
sea instrumental, físico-químico, microbiológico, se adecua, ¿ya? El método que es un poquito más específico, el método ISO 11843-2, eso sí es aplicado, es recomendado para química instrumental o para cualquier método que trabaje con algún tipo de curva de calibración, ¿ya? Y bueno, ya en los otros casos, ya cuando se evalúe, a veces se ve como conveniente definir que el límite de cuantificación sea igual a la resolución del equipo que cuantifica, ¿no? Por ejemplo, métodos gravimétricos de frente, el equipo que cuantifica, como te bota directamente el resultado, ese resultado es el límite de cuantificación, ¿ya? Linealidad. Para demostrar linealidad solamente tenemos que demostrar dos cosas, ¿no? En primer lugar, la pendiente debe ser distinta a cero. Para eso nos planteamos estas dos hipótesis, ¿no? Que la pendiente es igual a cero y que es diferente de cero. Lógicamente, lo deseable es que sea diferente de cero. ¿Por qué? Diferente de cero es una línea que va a tener una pendiente, va a ser inclinada. Por lo tanto, esa inclinación nos está indicando que cuando yo lea alguna concentración, el equipo me va a botar una señal diferente, ¿verdad? Entonces me va a permitir cuantificar algo. Porque si no, no hay cambio. Si yo coloco una muestra y no me genera cambios, entonces de nada me sirve. Siempre me va a marcar lo mismo, ¿sí o no? Entonces, para demostrar matemáticamente eso, tengo que demostrar que la pendiente sea distinta a cero, ¿ya? Y la otra condición es de que el coeficiente de correlación sea mayor a 0.99, ¿ya? Entonces, lógicamente, las dos hipótesis que vamos a plantear acá será que el coeficiente de correlación sea igual a cero y que el coeficiente de correlación sea distinto a cero. Lógicamente, lo deseable es que sea distinto a cero, ¿verdad? Y lógicamente, cuando lo calculemos, tiene que ser mayor o igual a 0.99. Sensibilidad. La sensibilidad, como bien lo dice acá, es la sensibilidad analítica, es decir, la variación del instrumento en función al tiempo, ¿ya? Entonces acá, para determinar la sensibilidad, nosotros tenemos que correr varias curvas. En esas curvas vamos a determinar nosotros la pendiente. La pendiente se convierte en sensibilidad, ¿ya? Entonces vamos a tener el promedio de todas las pendientes será la sensibilidad. Y a partir de eso, como nosotros vamos a tener un conjunto de pendientes, vamos a determinar también una desviación estándar. Entonces, la sensibilidad más menos 3 veces su desviación y más menos 2 veces su desviación, nos va a permitir elaborar esta gráfica de control, muy similar a la que hacemos para otros controles de otros parámetros de control de calidad. Entonces, la sensibilidad lo que nos permite es definir ese intervalo, ¿no? De cuánto en cuánto debe variar nuestra pendiente. Porque recordemos que la pendiente no va a ser siempre constante, ¿no? Siempre va a haber una variabilidad, ¿ya? Y esto también nos ayuda para poder nosotros, si deseamos, llevar un control del comportamiento de nuestra pendiente en función del tiempo, ¿ya? Eso es la sensibilidad. Veracidad. La veracidad, como dice, es la concordancia entre un valor medido y una serie de resultados, ¿no? Entonces acá tenemos una serie de resultados, ¿no? Que lógicamente tienen que ser, para veracidad tenemos que trabajar con material de referencia, ya sea certificado o material de referencia interno, pero ambos tienen que tener certificado, ¿ya? Pero simplemente lo que se hace es se ensaya un lote de esas muestras y se compara con el MR, como referencia, lo que indica el certificado. Lógicamente lo deseable para que sea veraz es que sean iguales. Bueno, eso se hace comparando la media de esto con el valor del certificado, ¿ya? Para comparar que usamos, ya lo saben, ¿no? Dependiendo de la distribución que tenga, nos vamos por el sistema paramétrico, pero no paramétrico. Precisión. En precisión, para que exista precisión debemos demostrar que el método es reproducible y repetible, ¿ya? La repetibilidad se va a evaluar en un mismo día, y con estas condiciones, mismo método, muestra idéntica, mismo equipamiento, mismo día, misma persona, ¿ya? Mientras que la reproducibilidad, que en realidad lo que se hace es una repetibilidad intermedia, se trabaja con el mismo método, muestra idéntica, distinto equipamiento, distintos días, distinta persona, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos el tema de la incertidumbre. La incertidumbre, nosotros vamos a tener en estos casos, la incertidumbre va a variar en función de qué tipo de método estemos trabajando. Si trabajamos un método que es solamente ensayo, en el ensayo la incertidumbre total va a ser la suma de incertidumbre
generada por la precisión del ensayo, por instrumentos y la veracidad del ensayo. Nada más, es sencillo. Pero muchas veces también tenemos en nuestro proceso el muestreo, ¿no? Ahí van a aparecer otras variables o componentes de la incertidumbre. Las mismas de aquí, incertidumbre de ensayo, incertidumbre de instrumentos de ensayo y veracidad de ensayo. Pero además va a aparecer la incertidumbre por precisión de muestreo y la incertidumbre por instrumentación del muestreo, los instrumentos que participan en el muestreo, ¿ya? Bueno, el tema de la incertidumbre, como ustedes pueden ver, es mucho más amplio. Acá tenemos una secuencia, primero definimos mensurando, ¿no? El mensurando se define fácilmente, simplemente es parámetro, la matriz y la unidad con la cual se va a medir. Se define el modelo matemático, a partir de ello determinamos las fuentes, a partir de ello calculamos los componentes de incertidumbre, sumamos o combinamos estas fuentes utilizando la ley de la propagación y finalmente lo multiplicamos por el valor del coeficiente o el factor de cobertura y con eso obtenemos la incertidumbre, ¿ya? Bueno, este es todo un curso completo, pero se puede determinar, se hace en el curso tanto para incertidumbre de ensayo como para la incertidumbre de muestreo más ensayo, ¿ya? Dependiendo de lo que ustedes necesiten. Selectividad o especificidad. Acá lo que se busca es demostrar que el método, así esté presente cualquier otro analito, el método te va a determinar únicamente ese analito sin que cuantifique a lo demás. Para eso, ¿qué se hace? Se corren muestras, un conjunto de muestras, ¿ya? En la cual se analiza el analito de interés y otro conjunto de muestras idénticas, pero acá le vamos a agregar un interferente, ¿ya? Una concentración pequeña, conocida, y lógicamente cuando yo analice, ¿no? Como son muestras idénticas, me tiene que botar un resultado similar. Si yo resto dos resultados que son similares, ¿no? ¿Qué tengo que demostrar? ¿Cuánto nos tiene que salir? 0, ¿verdad? Entonces acá lo que se hace es, una vez que tenemos los resultados, lo restamos, ¿no? Y eso tenemos que demostrar estadísticamente que es igual a 0. Si se cumple eso, entonces el método es selectivo, ¿ya? La robustez. La robustez, bueno, se utiliza el método de Jorgen-Steiner. En este caso lo que se hace, se establece el proceso de análisis y se identifica las condiciones usuales de ensayo y las condiciones para demostrar la robustez, es decir, las condiciones en las cuales el método podría fallar, ¿ya? Y lo que se hace, se arma una matriz de experimentos en la cual vamos a mezclar todas las condiciones, vamos a hacer cada ensayo de estas, vamos a obtener resultados y estas vamos a calcular aquí un factor que nos va a permitir comparar. Ese factor va a ser igual a se saca la desviación estándar de todos estos resultados y se multiplica por la raíz cuadrada de 2 y ese valor es como un crítico que nos va a ayudar a comparar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, para este primer experimento, ¿no? Para esta primera condición de ataque químico, tenemos dos supuestos, trabajar con 1 mililitro de ácido y con 0.8. Lo que hacemos es todo lo que diga A mayúscula, que corresponde a 1 mililitro, todos esos valores los vamos a sacar un promedio, ¿no? Lo que identificamos. ¿Dónde está mayúscula? Que está acá, ¿no? S, T, U y B, esos resultados, le sacamos promedio. Las minúsculas están en este lado, ¿no? Los sumamos, sacamos promedio. Esos dos valores, esos promedios, lo que vamos a hacer es restarlo y sacarle valor absoluto. Y si ese valor que hemos obtenido sale menor a 0.22, que es este crítico, entonces concluimos de que este factor, el método es robusto para ese cambio, ¿no? Es decir, si ocurriera ese caso, el método va a responder de manera satisfactoria. ¿Qué pasaría si no es robusto? Tendríamos que hacer los ajustes necesarios, ¿ya? Y bueno, después que ya hemos demostrado cada uno de estos puntos, empezamos a redactar nuestro método, ¿no? Se recomienda que deba tener todos estos puntos la redacción de nuestra metodología, ¿ya? Una identificación apropiada, es un título, un código, el alcance, ¿no? A qué está aplicando y también lógicamente ya el límite mínimo, que es el de cuantificación, y el máximo. La descripción de la muestra a ensayar, qué analito es, cuál es su matriz,
el equipamiento, reactivos y materiales, los materiales de referencia, los patrones, las condiciones ambientales, la descripción del procedimiento, ¿ya? Y los materiales de referencia, condiciones ambientales, la descripción del procedimiento que incluye estos 9 puntos y los datos registrados y criterios, ¿ya? A ver, vamos a dar pase a la señorita Claudia para que nos dé alguna indicación. Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Claudia Linares de Kaizen Certification. En primer lugar, quiero agradecer al docente Freddy Taipe por su exposición del día de hoy. También poder comentarles que se les está enviando un enlace por el chat de Zoom para que puedan completar una encuesta y así obtener su certificado de participación gratuita. Les agradecemos a todos por su participación. Le doy pase al profesor Taipe. Gracias. Listo, continuamos. Gracias, Claudia. Muy bien. A ver, una vez que nosotros hayamos redactado nuestro procedimiento, también tenemos que revisarlo, validarlo. Una manera de probar que el método que se ha documentado es consistente es solicitar a 3 analistas competentes que ejecuten el ensayo siguiendo el método escrito. Lógicamente de muestras idénticas. Y si se obtiene el mismo resultado, entonces, ok, pasó la prueba, ¿ya? Ahora, este método se recomienda que debe formar parte del sistema de gestión de calidad lógicamente, codificación, debe formar parte también de un control eficaz, es decir, formar parte de un control de documentos, y se debe de indicar cuándo se culminó la validación. Ya, eso es súper importante. Esa indicación debe estar en el informe de validación y por lo tanto eso tiene que estar en concordancia con la fecha de vigencia de este procedimiento. ¿Ya? Muy bien. Aquí, bueno, se ve pequeño, pero las PPT se va a compartir con ustedes. Eso lo pueden revisar más a detalle. Acá está todo un ejemplo de cómo definimos los controles de calidad, las frecuencias y los criterios de aceptación, ¿ya? Para un método. Y finalmente definimos los criterios de revalidación. Por ejemplo, acá tenemos algunos criterios, ustedes lo pueden tomar o ustedes ya lo van evaluando. ¿Cuándo vamos a revalidar un método? Cuando se desea ampliar el alcance del método, ¿no? Tengo un método validado que me sirve para un tipo de matrices y tal vez yo quiero ampliarlo por otra matriz, ¿no? Ahí tenemos que revalidar. Cuando hay cambios en el equipamiento, condiciones ambientales del personal que afecten, pero de manera significativa, ¿ya? Cuando se realice cualquier cambio en el procedimiento validado que afecte de manera significativa los resultados, ¿ya? Luego, cuando exista cambios en el método de referencia. En algunos casos, como le hemos dicho, nosotros vamos a referenciarnos de normativas que son normalizadas. Entonces, estas normativas a veces cambian. Si hay un cambio importante en alguna parte operativa, nosotros tenemos, si ese cambio importante, digamos, va a influir en el resultado, sí tendríamos que volver a revalidar. Muy bien, finalmente debemos de terminar nuestro proceso con toda esta documentación. Un procedimiento para la validación, debemos de tener también el plan de validación redactado, el reporte de los resultados, es decir, todos los resultados en la cual hemos hecho nuestra validación, hemos obtenido nuestra data, tener el informe de validación redactado, tener el método ya validado redactado, y no olvidarse, siempre importante, la declaración de la validez del método. Esa declaración debe estar dentro del informe de validación. Por eso acá está la flechita. ¿Ya? Entonces, bueno, esto sería todo y recordándoles que el 18 de enero estamos comenzando la implementación, el curso de implementador líder del sistema de gestión de calidad 17025. En este curso vamos a ver lógicamente a detalle cada punto por punto, cada requisito de la norma, y también se les facilita materiales respecto a cada requisito de la norma, ¿no? Y bueno, y lógicamente se responden las consultas y dudas que tengan si es que están ustedes dentro de un proceso de acreditación. Ya, la duración son de 2 semanas y comenzamos el 18 de enero. Si están interesados en el curso, con la señorita pueden ir dejando sus datos en el chat para que puedan, para que se les pueda dar toda la información necesaria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso sería todo. Vamos a pasar a la etapa de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. Yo sé que el método todo el tema de validación es un tema amplio, grande, pero bueno,
es muy importante porque si uno aprende a validar, digamos, también podría fácilmente implementar un método normalizado. Es mucho más fácil todavía que una validación. Una validación es más compleja, ¿no? Pero es muy importante porque este enfoque nos ayuda bastante a lo que es el tema de la planificación. Recordemos que la planificación para poder implementar nos va a asegurar el éxito para poder acreditar o implementar alguna metodología, ¿ya? A ver, Rocío me pregunta, ¿qué software me recomiendo? Hay muchos software, Rocío. Uno de los software que son clásicos y lo más utilizado, tanto por su versatilidad y también porque vas a encontrar muchos ejemplos en YouTube, porque también debemos de ayudarnos de eso, es el Minitab, ¿ya? Ese es uno que le recomiendo. El Minitab en primer lugar porque hay ejemplos en disponibles tutoriales, es fácil de utilizar, ¿ya? Lo que sí es el tema de saber interpretar nada más los resultados, porque Minitab no te lo interpreta, tú ya lo interpretas, pero el Minitab hace todo el trabajo de cálculo, ¿ya? Hay más software, el SPS, también hay tutoriales, pero no hay tanta variedad como para este campo de lo que es el tema de química. Hay otros como es el R, pero el R lo tienes que programar. Bueno, luego también está el Excel, ¿ya? Pero en el Excel algunos estadísticos lo tienes que programar. Algunos estadísticos lo tiene el paquete. En primer lugar te pongo Minitab, en segundo lugar puede ser el SPS, en tercer lugar el Excel. Con esos de ahí puedes trabajar. Pero no olviden que la 17025 nos dice que también debemos de todos los software o los sistemas que utilicemos tienen que ser validados. Así es que hay que tener bastante cuidado. Eso lo vamos a ver en el curso 17025. A ver, Jonathan me dice con qué pruebas se sabe la normalidad de datos. Ya, yo recomiendo el Anderson Darling con esa prueba, Jonathan. Suficiente, no nos compliquemos. Nos sirve para cualquier tipo de datos. A ver, Julio Venero, te escucho, Julio. Sí, ¿me escucha? Sí. Buenas noches. Ante todo, gracias por compartir los conocimientos. Es importante, la persona que comparte conocimientos es... No te escucho, se fue tu audio, Julio. ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí, normalmente en los temas de cálculos de incertidumbre y los temas de validación hay mucha estadística y muchas probabilidades. Entonces, y lamentablemente las universidades, pues estos cursos se llevan un poco por agua tibia. Entonces, cuando uno ya entra al trabajo en sí, se encuentra con esta serie de cálculos estadísticos y probabilísticos que tiene que hacer. Entonces, ¿qué se debería de hacer o qué recomendaciones se debería dar, digamos, a las universidades o de repente al personal que trabaje en el laboratorio para que no tenga los problemas? Porque cuando se les menciona incertidumbre, entran en pánico. ¿Qué podemos hacer? Ya, mi primera recomendación es estudiar la parte estadística. Esta parte de aquí, bueno, esperemos abrir el curso también aquí en Kaizen, vamos a abrirlo muy pronto. Es esta parte de acá. Esto me tienen que aprender primero. El uso de estas herramientas estadísticas. Entenderlas de manera simple, porque tampoco, a veces también el error que se cometen en algunas instituciones es que les complica mucho a la persona y entendamos que en el campo que estamos trabajando no somos especialistas, ¿no? Venimos de distintas disciplinas, campos. Entonces no todos somos netamente matemáticos. Lo que nos interesa es el manejo de la herramienta, porque ya el cálculo y todo aquello lo hacen los software. Pero entender esto, ¿no? Estas herramientas, ¿cómo lo usamos? ¿Cuál es el fin, ¿no? De manera simple y sencilla. Ya, este es el primer paso. El segundo paso ya sería entender ya cada uno de estos parámetros que acá se están explicando, ¿no? Pero lógicamente de todos estos parámetros que se tienen que demostrar, el más complicado, porque hay todo un tema probabilístico, como bien lo mencionas, es el de incertidumbre. Por eso que muchas veces esto se tiene que llevar en un curso aparte, ¿ya? ¿Por qué? Porque la incertidumbre prácticamente nosotros finalizamos para realizar un modelamiento,
¿no? Que lógicamente todo eso se les explica, se les da las herramientas y todo aquello. Pero como se dice, todo poco a poco, ¿no? Y bueno, eso es básicamente es lo que yo recomiendo y lo que me ha servido en mi experiencia, ¿no? Y lógicamente atreverse a implementar y atreverse a usar esto, porque si uno no aplica lo que aprende, lo que estudia, lo que lee, entonces no vas a saber la eficacia que tiene no vas a interiorizar la competencia que estás buscando. ¿Ya? La información del curso de la 17025 es con la señorita Claudia del área comercial, ¿ya? Igual vayan dejando ahí, anoten sus correos, vayan dejando sus números para que la señorita se contacte con ustedes. Muy bien, Julio, gracias. No sé No, si hay gracias. alguna otra consulta, alguna otra persona, algún otro comentario antes de cerrar el Meet. Está durmiendo. ¿Aló, me escucha? Sí, sí, se había ¿Aló? quedado Buenas. Sí, sí, flojo, se había quedado. sí, le Ricardo. Se escucho. había quedado dormido ahí en el Sí, mueble, sonó todavía. sí, hay un audio Me que se dijo, puso. pásame Sí, sí, pan, sí, hay ya había un comido medio audio. pan ya. Si me pueden silenciar, por favor. Su nombre es, de Ah, ustedes es su José nombre. Vara, José Luis Vara. José Luis Vara. Ah, ya. Sí, felicitarlo por la temática interesante, la variedad de aplicaciones, de programas, ¿no? Pero mi pregunta iba un poco a las buenas prácticas, ¿no? Creo que el tema ISO es un tema también muy, muy amplio, ¿no? Sí, Y a la vez específico en cuanto a la verificación, ¿no? A la evidencia, ¿no? En ese sentido, estas herramientas, ¿no? Informáticos, estos programas, más que todo estadísticos, ¿en qué medida se puede orientar a una buena práctica, ¿no? Que permita fortalecer, ¿no? El manejo de estos procesos de gestión de calidad, en cuanto, más que todo al curso, ¿no? Al curso o las buenas prácticas que se pueden implementar en ese aspecto, ¿no? ¿Cuál sería su comentario en ese sentido, ¿no? ya sí. Bueno, también yo he dictado, bueno, y dicto también cursos de lo que son buenas prácticas de laboratorio, ¿ya? Entonces tengo la experiencia de haber comparado lo que nos indica la 17025 con respecto a los sistemas de buenas prácticas de laboratorio, que también los hay, ¿no? La OMS, ¿no? Y la OCDE son entidades que generan ese tipo también de normas vinculadas a buenas prácticas. Al final es lo mismo, ¿ya? La diferencia es de que en 17025 es más completa, pero 17025 no incluye la parte de seguridad. Eso sí tengo que aclararlo. En cambio, las buenas prácticas de laboratorio, las que propone OCDE y las que propone OMS, sí incluyen requisitos asociados a seguridad, ¿ya? Ambos sistemas, tanto EBPL como 17, lo que buscan es la confiabilidad del resultado, ¿ya? Pero la que yo recomiendo que tengan que dominar y conocer mejor es la 17025. ¿Por qué? Porque cuando uno lo estudia van a encontrar que tiene una estructura mucho más organizada, con mayor sentido, mejor dicho, está más ordenada, ¿ya? Y además que si ustedes más adelante quieran implementar BPL, si tienen 17025 solamente les quedaría implementar la parte de seguridad. Y yo entiendo que muchas de las organizaciones que son, digamos, reconocidos de manera legal, ya tienen seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que debemos de cumplir la ley 27893. Entonces, prácticamente, implementando 17 ya tenemos todas las BPL completa. Otra ventaja con 17025 es que si ustedes se quieren luego certificar con ISO 9001, prácticamente ya lo tienen todo. Entonces mi recomendación es eso, ¿no? 17025 es lo mismo que BPL, es lo mismo, ya es lo mismo, no hay diferencias significativas, solamente el tema de seguridad adicional que te proporciona BPL. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta?
¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Listo, muy bien. Entonces, bueno, en primer lugar, si ya no hay consultas, quiero agradecerles por la participación. Esperemos la participación de ustedes en el curso de implementar líder del sistema de gestión de la calidad de laboratorios, ¿ya? De igual manera, lo que hacemos siempre es darle un enfoque práctico, ¿ya? Revisamos, sí, cada requisito de la norma y le damos enfoque práctico, ¿ya? Muy bien, muchas gracias con todo, muchas gracias por su asistencia, por sus comentarios, muchas gracias por su participación y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, cuídense mucho.